transición, el tiempo de transición, bien usado es corto, mal usado es un desastre. Lo de la Alcaldía de La Paz es un desastre. Bueno, sí, efectivamente. Le destruyeron la alcaldía a Revilla. Ahora están, yo no sé cómo irá a recibir nuevamente Revilla esa alcaldía, porque hay mucha malversación. Yo no sé Sí. cómo la gente en tan poco tiempo tiene el coraje de hacer cosas que no corresponden cuando podrían haber actuado en la forma correcta, trabajar y no malversar, porque les va a traer consecuencias, 5 meses de gestión para tener después de repente 4 años de cárcel. Pero en el caso de usted no ha sido simplemente haber pasado por ahí, sino el haber hecho cosas. Bueno, se nos dio la oportunidad de que en la Asamblea, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, lo habíamos leído para aprobarlo. Entonces, cuando yo vengo, efectivamente, concluye la gestión de Rubén el 22 de diciembre, me quedaba poco tiempo, pero se había tenido una muy buena ejecución presupuestaria. Siempre lo dice José Luis Parada, que es nuestro gran hombre en finanzas, 113% había sido la ejecución. Entonces, cuando ya estoy la primera semana de enero, me siento con José Luis y le digo, bueno, José Luis, ¿qué vamos a hacer? Me dice, le va a tocar bailar con la fea. Y le pregunto, ¿por qué? Van a caer los ingresos. Ha caído, me dice, el barril de petróleo de 80 y vamos a llegar hasta menos de 50. Entonces me dice, el primer tiempo nosotros no vamos a poder ejecutar porque tenemos que esperar. ¿Qué nos dice el gobierno para rehacer algunas partidas presupuestarias? Y usted me dice, mañana pasado tiene que llamar a reunión de gabinete y proponer austeridad. ¿Cómo qué? Llamamos a mi primera reunión de mi gabinete y le proponemos que no hagamos gastos superfluos para poder seguir trabajando en lo que era más importante, desarrollo humano. Y no cortar desarrollo humano. Y no cortar desarrollo humano. Sí. Y me dice, y les digo, vamos a tener, lo que me había dicho José Luis, bajar un poco en cemento, pero desarrollo humano no, porque tenemos tan buen trabajo con los hospitales que nos puede caer encima esa gente que no podamos atender. Y usted sí me dice, tendría el primer paro que no se ha tenido en 1 año y medio. Y eso sería bárbaro. Entonces, esas cosas me ayudaron mucho. Mantuvimos ese trabajo en lo que es salud. En cemento se siguieron con los proyectos que ya se habían empezado. Los caminos vecinales, terminales. Los caminos vecinales. ¿Y qué teníamos? Teníamos un proyecto de la CAF que nos había dado un crédito de 35 millones. Entonces les digo, comencemos a inaugurar, que la gente sienta que estamos trabajando con los más lejanos. Porque luz usted ya tiene pues cercano. Entonces comenzamos a hacer, y le pusimos el nombre de Electroaventura, Carlos. ¿Por qué? Porque resulta que donde yo tenía que ir era ya al fin del mundo, digamos, llegando a fronteras. Un día fuimos a un lugar que se llama Loma Alta, que es en la frontera entre Chuquisaca y Valle Grande. Sí, por acá, al final. por atrás, por Sorapa, todo por allá todo eso pasamos. Pero eso lo hemos trajinado en las carreras de auto, viendo rutas alternativas para correr alguna vez. Claro, pero son un jabón. Sí, sí. Había llovido, no pudimos llegar hasta allá, porque mi vehículo se daba la vuelta y no podíamos avanzar. Y eso que tenía llantas pantaneras y tal. Decidimos llegar caminando. Al final el poste de luz se plantó en medio camino porque ya el camión no podía subir más, no había forma ni cómo tironearlo. Y caminamos como 3 kilómetros, pero llegamos donde la gente nos esperaba con un panel solar, con 2 paneles solares y 2 foquitos, para que después iba a llegar ya la luz, que tienen 300 días para hacer. Pero la satisfacción de ver los esa paneles gente, solares también son puestos por la gobernación. Son puestos por la gobernación. Porque yo tenemos fui un proyecto de Concepción a un pueblo que está a unos 9 kilómetros, que es una comunidad indígena que hacen tejidos, y de inmediato uno va como turista y no deja de ser periodista, y vi los paneles solares y me bajé a mirar los tejidos y todas estas cosas y pregunté, me dice si nos las puso el gobernador cuando vino Ban Ki-moon. Claro, esa es nuestra luz alternativa que tenemos para lugares muy lejanos. Es una gran cosa. Es porque estos paneles ya son con baterías por 10 años, entonces ya usted no está cada vez cambiándolas. Y le dan la electrificación inmediata, porque mire ahí se pusieron 2 paneles y se le puso a la posta ya 2 focos, porque había una posta que no podía atender de noche. Entonces dijimos lo principal. Y un niño se me acerca y me dice, señora, sí, ¿y cuándo yo voy a poder tener internet? Y yo siento un golpe duro porque digo, caramba, el internet viene revolucionando el mundo, la tecnología ha cambiado simplemente, y aquí hay un niño que todavía no la conoce, no la tiene. Así que le digo a mi secretario de Energía, al ingeniero Solís,
apurémonos, si decimos 300, que no falle ni un día, le digo, que este niño el próximo año pueda tener internet. Para que yo venga y le diga a mi hijito, a ver, voy a enseñarle el internet. Porque el niño quedó, cuando le digo, usted el próximo año lo va a tener, mi hijito, su internet. Entonces he quedado de que voy a ir el próximo año a ver y enseñarle el internet. Y esas son las cosas que yo pude comenzar a hacer, porque ya se comenzó a trabajar con este proyecto de la CAF en electrificación, y Rubén ya había puesto electrificación cercana. Entonces a mí me ha tocado los lugares más lejanos. He estado en Concepción, en un lugar, Candelaria, en Santa Ana, donde dicen que el ministro Quintana había comprometido luz y no llegó nunca. Tuvimos que aterrizar en una estancia de un señor para poder llegar a Santa Ana, que es en la provincia de Germán Bush, para poderle dar la electrificación. Entonces, de verdad, esas son una de las grandes satisfacciones, y ese trabajo de electrificación fue un proyecto que que lo venía trabajando Rubén, y que me tocó a mí desarrollarlo, y él me dice, bueno, a veces nadie sabe para quién trabaja, me dice, ¿no? Porque justamente claro, esa es la cosa. Supuesto, claro. Eso significa seguir haciendo gestión, pero más allá de eso, se mantuvo esta lucha y esta firme propuesta cruceña del pacto fiscal. Bueno, efectivamente... A mí me pareció fantástico que no vayan. Ah, qué bueno. Me pareció fantástico. Me enteré y lo alabé, porque me parece bien. O sea, lo menos que debió haber hecho el gobierno, el último de los casos, era invitar al entrante con el que se va. Lógico. Ahí se acababan sus problemas. Lo llevaban los dos. ¿Eso era lo correcto o no? Pero claro, o sea, imagínense, el próximo viernes yo le estoy entregando de nuevo a Rubén la silla que le he cuidado, digamos, ¿no? El próximo viernes. ¿Cómo voy a ir a aprobar un reglamento que adolece además de algunas fallas terriblemente malas, sí, que nosotros ya las hemos analizado? Tenemos nuestra propuesta, y le decía a Rubén mientras estábamos en el juicio, sentémonos, que esté nuestro secretario de jurídica, que esté José Luis, para analizar, cosa de que yo siga trabajando y vos te enterés de los cambios que hemos propuesto para este reglamento. ¿Cómo voy a ir a aprobar un reglamento con el que ya yo no voy a trabajar? ¿Cuáles son los cambios que ustedes han propuesto? Bueno, nosotros primero proponemos de que no se tiene por qué cambiar la ley marco de autonomía, que es una propuesta del gobierno, para que ingrese adentro y ser miembro de este consejo el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque hay comisiones en las que el ministro de Hacienda puede trabajar, y entonces los ministros que son parte de esta asamblea lo pueden decir y se puede trabajar. Entonces, ingresa como comisión, pueden ingresar todos los que quieran. Claro. Entonces, ¿para qué abrir yo pienso que esto de querer abrir la ley marco de autonomía es una prueba, y además es una prueba para después si logran abrir la Constitución. O sea, es el primer pasito, abrimos esto, no hay mucho griterío, abrimos la Constitución para los proyectos que ellos tienen del 2019 para adelante. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y hay otra cosa, en algunas partes del reglamento dice que algunos proyectos se aprobarán por consenso, otros por 2/3 y otros por mayoría. Eso es una locura. Es una locura, tiene que ser uniforme. No hay uniformidad en decisiones, exactamente, ¿no hay uniformidad. Entonces, esto es como para decir, y que lo dijo una vez el ministro Hugo Siles, que el proyecto de autonomía va a tardar, del proyecto de pacto fiscal va a tardar 5 años en implementarse. O sea, mientras ellos estén en este gobierno no van a soltar un peso. Claro, ya llama la atención que te digan, el pacto fiscal va a durar 5 años cuando no se han sentado a hablar. Pero claro, además que ya viene con un retraso de casi 8 meses, ¿por qué? Porque cuando ellos han llamado ya habían pasado los 6 meses después de dar el resultado final del censo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a aprobar eso? Efectivamente somos una minoría. Vamos a seguir siendo minoría porque solamente somos 3 gobernadores los nuevos que van a ingresar, ¿no? Y para aprobar... ¿Cuántos no van por municipio? Van, no, o sea, solamente va la FAN y van 3, y los 3 que han ido la anterior vez eran del municipio de ellos. Fue una señora que era de Camiri, totalmente antiautonomista, porque ni siquiera hablo por partido, hablo por autonomía, ¿no? Y eran 2 más que eran del interior, que no eran de Santa Cruz, pero eran solamente, todas las otras personas solamente fueron del lado del movimiento al socialismo. Entonces, no lo podemos politizar así, un tema que es tan integral para todos los bolivianos. Está bien, la elección de prefectos es político porque son partidos políticos los que se presentan, pero la discusión debería ser ya en la búsqueda de qué se le puede dar al ciudadano. Ahí debemos despojarnos un poco. ¿Cuánto hay en el hecho de que hayan caído los ingresos del gobierno
y que esa sea la causa por la que quieren dilatar el problema. O sea, mire, en la propuesta que nosotros hacemos de pacto fiscal no le afecta mucho a los recursos del gobierno. Evidentemente no, pero le sirve ese poquito. Pero ese poquito ellos pues lo utilizan en muchísimas cosas que no son de ayuda para todos. O si no, de lo que se va a participar es de la coparticipación impositiva, nada más. Impositiva, nada más. ¿Y qué nos dijo allá el presidente? Bueno, pero dejen de pedir tanto las gobernaciones, de querer vivir de nosotros, por eso ustedes están en búsqueda de este pacto fiscal. Entonces yo le respondo, a ver, presidente, le digo, si usted con la ley 154 apenas nos deja tres puntos por lo que nosotros podemos cobrar impuestos como gobernaciones. Simplemente podemos cobrar impuestos por lo que la ley que hemos aprobado el otro día, que la he promulgado, las tasas cuando hay una sucesión hereditaria. Después por avionetas, por canoa, que podemos cobrar. Y no hay todavía. Es una falta de respeto. Claro. Y después la última, podemos cobrar por el medio ambiente, menos por hidrocarburos, por mina, todo lo que le podría afectar al gobierno. Entonces, ¿usted cree que con eso una gobernación puede subsistir cuando tiene que darle servicios básicos a todo un departamento? No. Entonces, ¿qué contestan con eso? Ellos no contestan, ellos dicen, no, pero ustedes tienen que tener más imaginación. ¿Imaginación dónde? Si cuando queríamos nosotros cobrar un impuesto a los juegos al azar, ellos la sacan primero. Y tras que usted quiere cobrar algo RAN, ellos lo sacan primero. Está como que el gobierno quiere ser dueño de todas las empresas. Y exactamente pasa con esto. Usted quiere tiene aquí empresas de azúcar y ya el gobierno está poniendo una fábrica de azúcar. La papelera también. Entonces, no le dejan nada y dicen que tengamos imaginación a los gobiernos subnacionales. No hay forma de que nosotros podamos mantenernos. Otro de los temas importantes ha sido mantener ya abierto el camino para los proyectos regionales postergados de por vida, como el Mutún, Rositas y estas cosas. ¿Cómo anda eso? Bueno, Rosita, ellos ya, el proyecto Rosita... Es el gran sueño cruceño, ¿no? Es el gran sueño cruceño, efectivamente. Tiene que terminarse el proyecto de diseño final hasta finales del año 2016. Porque hicieron uno, lo hicieron mal. No mal, pésimo. Aparte de que también hicieron hubieron una empresa china que hizo un muy buen proyecto, pero el gobierno no lo quiso aceptar. Y era muy buen proyecto y la empresa se fue. La empresa se fue, estuvo el embajador chino sentado con nosotros y nos dice, nosotros tenemos grandes proyectos y una empresa nuestra se fue porque no pudo conciliar con el gobierno. Entonces, esperemos que hasta finales del 2016 ahí vamos a topar con un problema. Hay gente que tenemos que hablar mucho, que piensa que se les va a llenar sus terrenos que están cerca del proyecto Rosita en Valle Grande de agua. Entonces nosotros tenemos que socializar que de repente se les puede dar una compensación si eso fuera a ocurrir. Pero que va a ocurrir, sí va a ocurrir, claro. Pero hay que buscar la compensación. Hay que trabajar antes todo el proceso porque van a saber hasta dónde va a llegar el agua. Claro, entonces dentro del proyecto tiene que estar ese estudio y a la gente que le vaya a llegar el rebalse, hay que darle otros terrenos porque no puede perder. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y hay que comenzarlo a socializar ya. Porque una vez esté el proyecto de diseño final, si comenzamos recién ahí a socializar, vamos a tardar un año en hablar con la gente y convencer, porque cada persona pues se aferra a su terrenito. Pero va a ser más grave incluso, porque ya lo van a ver el proyecto por comenzar y van a subir de costoso. Así es. Claro, la plusvalía sí, claro. Va a ser. Entonces yo por eso digo, hay que socializarlo ya. Y yo estuve reunida recién con todos los nuevos electos de Valle Grande, de toda la provincia. Entonces, hemos quedado de que nosotros vamos a ver cómo podemos hablar con el gobierno para que se comience a socializar, o si no, hacerlo a través de la gobernación, porque para nosotros ese proyecto, imagínense, van a ser 600 megavatios que se va a poder sacar de ahí, que es la mitad de lo que producimos ahora. Ahí es electricidad, es riego. Es riego. Son todas las posibilidades. Son todas las posibilidades. Eso para Santa Cruz es importante y además pues es un ícono poder tener esos. Ahorita producimos 1.200, creo, en energía. 600 se van a sacar ahí más. Nosotros estamos poniendo en Guarayo, recién yo puse la piedra fundamental para un proyecto de generadora de electricidad de 4 megas que nos está costando como $7 millones. Recién ha llegado ¿De dónde van a generar? Se está trayendo generadores, recién se ha ido a Atlanta, a la Caterpillar, ahí se están comprando los generadores y se los va a traer. Vamos a generar para comenzar 2 megas, que va a dar para todo Guarayo. ¿Se van a alimentar con? Con gas. Con gas. Con gas, ¿no? Entonces pasan gasoducto, entonces no hay ningún problema.
Y de verdad que ya con eso nosotros vamos a generar, cuando ya generemos 4, vamos hasta ayudar hasta la frontera con poblaciones del Beni. Entonces quiere decir que con 600, imagínense lo que va a alimentar y el crecimiento que tendrá el departamento y Bolivia, porque eso va a alcanzar para ayudar a generar. Entonces es un proyecto importantísimo para nosotros, el proyecto Rosita, y no podemos dejarlo que siga durmiendo. Mutún es ahí un proyecto que no sabemos cómo lo va a manejar ahora el gobierno con las deudas que han quedado, porque han quedado cosas por pagar. Entonces esperemos que el gobierno lo reactive de una vez, que se busque otra vez licitar, pero que se les dé las condiciones también, ¿no?, a las personas que se ganen. Conversé en una oportunidad con don Rubén Costas y él dijo, estamos dispuestos a hacernos cargo de estos proyectos. Es decir, suena bien, pero ¿es posible? Ahora que usted ya conoce la gobernación, ¿es posible hacerlo? O sea, es muy alto el costo. Es alto el costo. Tiene que haber de repente un tema concurrente en que nos deje el gobierno ser partícipes con lo que nosotros podamos establecer en recursos. ¿Por qué? Porque el próximo año nosotros vamos a tener un ingreso en recursos con el proyecto Incahuasi que va a comenzar a funcionar el próximo año. Es más sujeto de crédito, Es ¿no? más sujeto. Tenemos un sujeto de crédito porque se han pagado las deudas de 150 millones, nos podemos endeudar. Entonces nosotros podemos poner recursos para que además tengamos potestad de poder fiscalizar más de cerca el proyecto Mutún y que no solo sea una fiscalización del gobierno, porque ha visto lo que ha pasado. Sí. No le dieron las condiciones, yo no sé si era la mejor empresa, era la tercera, a las 2 primeras las votaron. Pero de repente nosotros teniendo más fiscalizadores, porque al final cuando el proyecto es de usted le toma más amor. Entonces, si tenemos fiscalizadores nuestros idóneos, yo creo que ese proyecto puede comenzar a andar. Y en eso se va a trabajar, sé que Rubén lo tiene eso como una espinita, de que podamos hacerlo en forma concurrente porque es un proyecto grande, ¿no? Yacuza ya arranca nomás, ¿no? Yacuza ya arranca y de verdad, efectivamente, ese es un muy buen proyecto para lo que es Puerto Suárez, la provincia de Germán Busch, y con mucha satisfacción también ya nosotros construimos en Germán Busch, en la parte de educación, un politécnico que por fin, imagínense, ha estado cerrado 1 año porque no nos daban el permiso para que pueda funcionar. Ha tardado 1 año en una pelea constante, simplemente porque lo habíamos construido nosotros y somos de oposición. Y los estudiantes, bachilleres que han salido 2 años bachilleres, han tenido que irse a estudiar a otros lugares, pudiendo estudiar las carreras que van a ayudar para el trabajo del Mutún, para el trabajo de la agricultura, ganadería, en sus propias provincias, y dejar de generar esa migración hacia la ciudad que se vuelve caótico. Y los pueblos se van quedando como pueblos, claro, y no mejoran. Entonces ya se nos dio, tuvimos hace 2 semanas, volé en avión, para poder que nos entreguen. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Que yo le dije, espero no venirle a cantar otra vez cumpleaños feliz, denos los ítems para que esto comience a funcionar, porque tienen que ser con ítems del gobierno, porque no nos permiten y nos causarían de malversación si nosotros damos los ítems. Así que le pedí al director que ellos enviaron, porque no fue el ministro, y le digo, bueno, no vengamos a cantarles Happy Birthday dentro de 1 año, porque esta chica que sale en bachiller se lo van a cobrar a usted, porque ellas quieren estudiar esta rama técnica, turismo, energía, hay una rama de hidrocarburos y de energía, entonces ramas que van a ayudar para que puedan trabajar en su propio, y también hay ingeniería agrónoma, ¿no? en una rama técnica. Pero imagínense cómo ya pueden tener profesionales que trabajen en sus propias cosas y que ayuden a sus padres. De repente hay padres que son empíricos en el tema de sembrar y ya con su hijo profesional su producción va a ser pues mejor. Claro. ¿Y el río? Frontera con Brasil, el gran proyecto de don Joaquín Aguirre, el gran sueño. El gran sueño de don Joaquín. De Joaquín Aguirre. Qué lindo tipo, ¿no? La verdad es que, y nosotros le hemos hecho un malecón, no sé si usted ha ido últimamente. No. Bueno, se ha hecho un malecón que parece que usted puede pasear, lo único que le faltan son unas churrasqueras para que la gente haga su churrasco frente a ese río tan hermoso, pero hay que dragarlo un poco, hay que dragarlo, se ha llenado, y además que el Brasil lo ha dragado y nos ha secado una parte. Pero ahí nosotros negociamos mal, porque le permitimos que saquen una parte y que quede otra, entonces ha sedimentado porque... Exactamente, entonces yo creo que ese es un proyecto caro, pero no hay que dejarlo mucho tiempo, se tiene ya... Es la salida... Pero claro, imagínense, hay un lugar que lo tienen los militares, es un museo sobre justamente este río, y usted entra y ve cómo ingresaban barcos, pero barcos gigantescos, que ingresaban y en cambio ahora está tan bajo, porque se ha bajado la cantidad de
de metros de agua que no pueden ingresar. Entonces yo creo que hay que trabajar porque ese es un gran proyecto. De verdad es un proyecto hermoso. Hay corte, vamos al corte. Lo vi ahí en el espejo.